En este video vamos a hablar sobre el circuito serie. Un circuito básico en electricidad se compone de tres elementos: la batería, cables y un elemento resistor. Puede ser un foco o una lámpara o una resistencia que se calienta. Las conexiones de la batería corresponden al inicio y al fin de la trayectoria que seguirá la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sale de la terminal positiva, recorre el alambre, pasa por el resistor y regresa a la batería en el extremo negativo. Cuando colocamos más de una resistencia, tenemos varias formas de conectarlas. Una forma es las resistencias en serie, en donde dos o más resistencias están conectadas terminal con terminal y se dice que forman un solo circuito para la corriente, es decir, una sola trayectoria, saliendo de la terminal positiva, pasando por las dos resistencias y regresando a la batería por la terminal negativa. Y decimos que el circuito en serie tiene una trayectoria única para la corriente eléctrica. Las características principales del circuito en serie es que la corriente eléctrica es la misma en todas las resistencias. Es decir, la corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, o por la resistencia 2, o por la resistencia 3, o por cualquier resistencia del circuito. El voltaje es diferente en cada resistencia, pero la suma es igual al voltaje de la batería. V1 más V2 más V3 es igual al voltaje de la batería. Y cada resistencia tiene un voltaje igual a la corriente total por la resistencia correspondiente. Así el voltaje 1 es corriente total por resistencia 1, voltaje 2 corriente total por resistencia 2, y voltaje 3 es igual a corriente total por resistencia 3. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. La ecuación nos dice que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, hasta la cantidad de resistencia en serie que tengamos. La potencia o brillo se calcula con la ecuación de corriente al cuadrado por resistencia 1, para la potencia de resistencia 1. Y sabemos que la mayor resistencia tiene mayor potencia y brilla más. La potencia eléctrica se calcula básicamente con la ecuación de corriente por voltaje, pero en el caso del circuito serie, como el voltaje varía de resistencia en resistencia, podemos calcularlo como I por R y multiplicado por la I nos queda I cuadrada por R. Finalmente, la resistencia equivalente es la resistencia total del circuito, es decir, la suma de todas las resistencias individuales. Veamos un ejemplo. Dos focos de resistencias 10 ohms y 15 ohms se conectan en serie con una pila de 1.5 volts. Determine, inciso A, la resistencia total, inciso B, la corriente total, inciso C, el voltaje en cada foco, inciso D, la potencia o brillo en cada foco. Vemos el circuito de una batería y dos focos en serie. ¿Qué datos tenemos? Tenemos resistencia 1 igual a 10 ohms, resistencia 2, 15 ohms y voltaje 1.5 volts, el voltaje de la batería. Nos piden resistencia total, corriente total, voltaje en resistencia 1, voltaje en resistencia 2, potencia de resistencia 1, potencia de resistencia 2. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Tenemos una ecuación de la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para el caso del circuito serie tenemos varias ecuaciones. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. La corriente total es igual a la corriente en resistencia 1, es igual a la corriente en resistencia 2, es igual a la corriente en resistencia 3. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y el voltaje de cada resistencia se calcula con corriente total por resistencia 1 o resistencia 2 o resistencia 3. Y la potencia es la corriente al cuadrado por resistencia 1. Inciso A, resistencia total. La resistencia total es la suma de las resistencias. En este caso sería 10 ohms más 15 más 0 ohms, que sería igual a 25 ohms. La resistencia total es de 25 ohms. La corriente total, usamos la ley de Ohm, de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente total es igual al voltaje total, que sería el voltaje de la batería, sobre la resistencia total, 1.5 volts sobre 25, que es igual a 0.06 amperes. El voltaje en cada resistencia, multiplicamos la corriente total por resistencia 1, 0.06 amperes por 10 ohms, es igual a 0.6 volts. La resistencia 2 tiene un voltaje de 0.06 amperes por 15 ohms, igual a 0.9. Para verificar que hemos hecho un cálculo correcto, si sumamos 0.6 volts más 0.9 volts, es igual al voltaje de la batería, 1.5 volts. Inciso D, potencia o brillo en cada foco. Elevamos al cuadrado la corriente y la multiplicamos por la resistencia correspondiente. 0.06 amperes al cuadrado es igual a 0.036 por 10 ohms, 0.036 watts. Y la potencia 2 es igual a 0.06 al cuadrado por 15 ohms, igual a 0.054 watts. En este caso podemos corroborar que brilla más el foco con la mayor resistencia.